tienen atado, porque hay tremendos yugos que el diablo te ha puesto, y esos yugos, hoy este día, la palabra viene porque Dios los quiere quebrar, porque Dios te quiere desatar para que vayas a hacer la obra de Él, gloria a Dios. Y aunque no me quieras decir amén, la palabra de Dios ya se está soltando, gloria a Dios, y a algunos se les van a reventar esas coyundas, amado hermano. Pero si usted quiere seguir enyugado con el mundo, ese es problema suyo, porque algunos se pegan unas enyugadas con el mundo y no las revientan. Enyugadas con su familia y la ponen primero a la familia que a Dios. Enyugadas con sus amistades y ahí las tienen, amado hermano. ¿Y el reino qué? ¿Qué es el reino? ¿Qué es Jesús? No, Él siempre te va a hacer el llamado. Él te va a recordar el llamado que Él te ha hecho. Y mujer, hay algunos que por la vieja no le sirven a Dios. No se quieren despegar de esa doña, hermano. Y el llamado que Cristo les ha hecho, no la pueden dejar sola ni por un rato. Qué bárbaro, ¿verdad? Es decir, para servir a Cristo, es decir, usted tiene que amarla. Pedro tenía mujer, tenía y le sirvió a Cristo. Moisés tenía y le servía a Cristo. Entonces cuando nosotros miramos, hermano, le servía a Dios, allá a Moisés, claro, a Cristo. Es lo mismo, ok. Entonces cuando nosotros miramos, dice, a su mujer. Hay algunos por estar enyugados con la vieja no le sirven a Dios. De día y de noche quieren estar esos bárbaros. De verdad, hermano, porque hay gente que así es. Porque tiempo para la mujer, tiempo para los hijos, tiempo todo el tiempo. ¿Y para Dios? ¿Quién le va a servir a Dios? Si solo gente como tú hubiera, ¿quién le va a servir a Dios? Decime, ¿quién le va a servir a Dios? Hay que hacer tiempo para Dios. Hay que hacer tiempo para Dios, ¿verdad? No, es que aquí hay mucho trabajo. Todos trabajamos. ¿Quién le da de comer a alguien aquí? ¿Quién le da trabajo a otro? No, sí hay que atender todo, pero tenemos que atender el llamado. Dígale al que está a la par, tienes que atender el llamado. Vamos, tóquelo, hermano, tóquelo y diga, tienes que atender el llamado. Dígale. Y quema los yugos, dígale. Amén, gloria al Señor. Mire qué tema el que traigo hoy, hermano. Aleluya. ¿Cómo se llama? Mata los bueyes y quema los yugos. Vamos a Primera de Reyes, gloria al Señor. Vaya al capítulo 19. Bendito es el Señor, amén. Estaba un día meditando en la palabra, hermano, y estaba estudiando esto, y de verdad que tenemos que estar nosotros siempre, como dicen, verdad, así como la vaca, verdad, que come y luego empieza, verdad, en el proceso para que aquel alimento sea bueno, sea sólido para ella. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes 19. ¿Lo tienen? Amén. Hoy este día, hermano, vamos a meditar en esta palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y vamos a leer en el versículo 19. Los que no saben Biblia dirán que raro ese tema, ¿verdad? Pero ahorita usted va a leer la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primer libro de Reyes 19. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos decimos: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, pero vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes. ¿Y qué dice? Los mató, diga los mató. Y con el arado, que en otra traducción dice, ¿verdad?, los yugos, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Dígale otra vez al que está: mata los bueyes y quema los yugos. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Escucha la traducción, otra de las traducciones, que es lo que dice en el versículo 21. Dice:
Eliseo dejó a Elías cuando regresó a los padres y fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo, porque en nuestra traducción dice arado, pero el arado era de hierro. Entonces dice aquí esta traducción, y las otras todas, la mayoría, lo mencionan mejor. Dice: tomó la madera del yugo que unía los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada. Mire qué claro habla esto. Y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue ayudante de Elías. Fue su ayudante. Wow, esa traducción está mucho mejor. Amén. Bueno, hermano, quiero hablar hoy este día sobre ese tema, ya que cuando vemos los llamados de los hombres de Dios, siempre tuvieron que sacrificar algo, siempre tuvieron que dejar algo, abandonar totalmente y no regresar más a lo que ellos anteriormente hacían. Porque aquí nosotros miramos el llamado, el ungimiento de un hombre sucesor. Y aquí vemos muchas cosas impresionantes, tanto un llamado de un hombre que en verdad recibió una unción maravillosa, una doble porción, como también se convirtió en un discípulo, se convirtió en un ayudante de aquel hombre profeta que cargaba la unción de Dios. Entonces, que este mensaje, hermano, a nosotros nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones radicales para servir al Señor, porque algunas veces, hermano, no le servimos con la entrega que nosotros tenemos que servir. Eliseo es el ejemplo de uno de los mejores discípulos en el Antiguo Testamento, que creo que en el llamado que Jesús hizo a los discípulos es muy similar, pero muy similar al que miramos a Elías con Eliseo. Entonces, cuando analizamos nosotros el llamado, todos nosotros tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. No hay un cristiano que no tenga un llamado de parte de Dios. Y algunas veces, hermano, nos estancamos, nos quedamos, no estamos haciendo lo que Dios mandó. Pero por eso están estos ejemplos, para que nosotros veamos cómo fueron los llamados, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y qué decisiones tomaron, qué hicieron. Elías venía, hermano, huyendo de aquella amenaza de Jezabel, fue a la cueva. Vemos de que Elías cayó en un tiempo de desánimo. Elías cayó, ese gran hombre de Dios. Según los hebreos dicen que no fue un corto tiempo, fue un tiempecito un poco largo con el que luchó, aunque aquí el relato casi no lo menciona. Pero cuando Elías quería ya irse de este planeta Tierra, Dios todavía le tenía unos encargos a Elías. ¿Y cuál era ese encargo? Que tenía que dejar un sucesor, tenía que dejar a alguien que continuara haciendo lo que él estaba haciendo, porque el ministerio profético en ese tiempo, hermano, fue bien importante. Es decir, como hoy en día, es bien importante también los dones en la iglesia. El don de profecía es muy importante en la iglesia, pero vemos de que para que ese don sea ejecutado como debe de hacerse, las personas deben de apartarse, alejarse de muchas cosas en las que conviven, y todo el entorno que los rodea algunas veces tienen que dejarlo y abandonarlo. Y por eso es que algunas veces cuesta ver dones espirituales que fluyen de una manera gloriosa, porque lo que es del espíritu es del espíritu y lo que es de la carne es de la carne. Y cuando Elías empezó a caminar y en una de esas salió, iba pasando por donde se estaba trabajando. Y allí donde estaba trabajando, fíjese que tenía que ungir a unos reyes, pero también tenía que ungir al sucesor. Y los que conocemos un poco la historia, vemos de que Eliseo no recibió solo así por recibirlo. Se dice que cuando él pasó,
agarró el manto que él andaba, el manto profético, y se lo tiró así por encima, cuando Eliseo estaba trabajando. Ahora, veamos estos cuadros nosotros de discípulos, de ministros, de trabajo, de entrega al llamado. Veamos qué estaba haciendo Eliseo. Vemos de que este hombre estaba trabajando. Los llamados, óigame bien, que Dios hace, miramos a David en el campo, miramos a Moisés allá cuidando también las ovejas de su suegro, miramos a este hombre ocupado, miramos a Pedro trabajando, a Juan, a Andrés, a Felipe, miramos a Mateo, todos los hombres de Dios bien ocupados. Y muchas personas quizás quisieron seguir a Elías, quisieron seguir al Señor Jesús, pero vemos, hermano, que ellos no mataron los bueyes, no quemaron los yugos que los tenían siempre atados a lo que ellos tenían en su vida. Y este es el ejemplo de aquellos que se quieren convertir, hermano, en los portadores de la unción más adelante, en aquellos hombres y mujeres que sean usados de parte de Dios. Pero vemos que al final y al cabo no se termina atendiendo el llamado. Muchas personas con gran llamado, con gran potencial, se quedan muy estancados porque no hacen lo que hizo Eliseo. Y vea lo que empezamos a leer aquí. Partiendo de ahí, halló a Eliseo. Yo me voy a ir texto a texto hoy este día. Hijo de Safat, se cree que el papá de Eliseo era una persona muy trabajadora y que vivía bien. Oiga esto, y eso es lo que mencionan los escritos, que araba con 12 yuntas delante de sí. Solamente el tener una yunta de bueyes en ese entonces era estar bendecido. Eliseo era un hombre económicamente, socialmente, estaba bien el hombre. Él era el que dirigía la empresa. No se sabe si era de su padre o ya era de él. Era una persona adulta, pero era el que iba liderando esas 12 yuntas de bueyes y él iba de último. Vemos aquí, hermano, que en los tiempos que vivimos nosotros se ven muchos desórdenes, como a través de todo el tiempo. Pablo luchó con eso, de personas que quieren llamado, pero verdaderamente no quieren trabajar y son haraganes. El llamado bíblico, amado hermano, es un llamado a personas ocupadas. Dios quiere gente ocupada. Diga, Dios quiere gente ocupada. Porque muchas personas dicen, tal vez cuando baje el trabajo, yo voy a trabajar. No, Dios quiere gente ocupada, personas que son trabajadoras. Y aquí vemos que él estaba trabajando. Y usted va a ver cantidad de ministros que hay hoy en este tiempo que se levantan por no querer trabajar. Y ellos dicen, bueno, yo quiero vivir por fe. No es mentira. No quieren vivir por fe, quieren vivir por feria, ¿verdad? Porque van buscando billetes y no van por fe. Amén, hermano. Que una cosa es vivir por feria y otra es por fe. Hay que tener cuidado. Porque este hombre, miramos que rápidamente cuando pasó a Elías, lo vio a él. Qué bonito esto, hermano. De verdad que a mí me encanta tanto lo que son estos ejemplos bíblicos. Le voy a decir por qué. Porque Dios ya le había dado el nombre. Ya le había dado el nombre de quién era el que iba a llamar. Dios siempre, óigame, Dios siempre, cuando tiene a alguien especial, Dios va a hablar y va a haber un testimonio por aparte. Amén. Así que vea, si usted, hermano, desea, ¿verdad?, entregarse al llamado de Dios, usted tiene que saber que ese nombre es suyo. Otras personas lo van a saber. Otras personas que quizás ni lo conocen a usted. No se sabe si Elías conocía a Eliseo, pero Dios se lo mencionó, ¿verdad? Porque el que conoce los instrumentos que va a utilizar es el Dios de los cielos, ¿verdad? Y si usted va a ser un instrumento en las manos de Dios, el Dios de los cielos lo conoce, cómo se llama usted y en qué está ocupado usted, gloria a Dios. Y un día el Dios de los cielos, hermano, va a enviar a alguien para que usted
trabaja en su obra a tiempo completo. ¿Alguien dice amén? Me gusta porque aquel solo pasó, le echó el manto y Eliseo se enamoró, amado hermano, de ese gesto que le hizo Elías. Hay gente que de verdad se entrega a lo que es el llamado de Dios, le atrae. Pero hay personas que son muy descuidados en el trato con Dios. Aquí este hombre fue cautivado por Elías. ¿Cómo no, hermano? Si ese hombre era el hombre que en ese tiempo era el más reconocido. Era el profeta de respeto. Qué grandes cosas había hecho ya este Elías. Había hecho extraordinarias señales como varón de Dios, como hombre de Dios. Y aquel hombre fue cautivado. Imagínese, pasa ese hombre de la unción por donde él está. Entonces viene y ahí rápidamente, ¿verdad?, se lo echó. Y él estaba con 12 yuntas delante de él y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Ese manto era la cobertura. Ya ve que a Moisés le dio una vara. Esa vara era la de la autoridad. Aquí vemos nosotros ese manto profético, el manto de la unción y el manto del poder. Entonces viene y simbólicamente se lo tira, amado hermano, y aquel se alegró tanto. Vea que en el momento rápidamente dice aquí que entonces dejando él los bueyes, ¿qué hizo él? Rápidamente dejó lo que estaba haciendo. Amén, hermano. Ok, vamos a ir aquí nosotros paso a paso. Cuando vemos que este hombre iba caminando y solo pasó. No es que se quedó ahí con él, sino que le echó el manto y Elías siguió caminando. Y cuando él iba caminando, dice que dejó el trabajo. Totalmente dejó el trabajo. Ahí quedaron parados esos bueyes y dice que los dejó y salió corriendo detrás de él. No sabemos qué sintió. No sabemos, amado hermano, si vino el poder de Dios sobre él. Lo único que aquí dice es que salió corriendo detrás de él. Todos los ministerios, hermano, todos los ministerios que van a ser usados por Dios, hay algo que siempre nosotros tenemos que sacrificar. Mire aquí, el trabajo de él, el sustento que él tenía, lo dejó y salió detrás de aquel hombre. Y cuando vemos nosotros aquí, siga leyendo conmigo para que veamos, porque de aquí vamos a sacar varias cositas bonitas este día. Dejándolo, dice ahí los bueyes, vino como vino. Hermano, iglesia, ¿cómo vino? ¿Cómo vino? Corriendo. Vea en este hombre lo que había. Una diligencia, hermano, por ir detrás del siervo de Dios. Detrás de aquel gran hombre, hermano, que hacía descender fuego del cielo, que paraba la lluvia y cuántas cosas se oían mencionar. Que el rey de Israel, el rey Acab, lo mandó a buscar con todo el ejército para matarlo y no lo hallaba. Y Elías tranquilo, la mano de Jehová lo tenía escondido. Entonces era la fama de aquel entonces, el profeta del poder, el profeta de la unción. Y ahora dice bueno, si ese es el que pasó por aquí, yo voy a correr detrás de él. Mire, hermano, vea la diligencia de alguien cuando quiere encaminarse a las cosas de Dios. Cuando verdaderamente no le están ofreciendo nada. No, porque el Señor Jesucristo, en el llamado que él hace, él no te ofrece, amado hermano, billete, no te ofrece dinero. No, él está esperando cómo usted y yo vamos a reaccionar al llamado del Señor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a abandonar? ¿Y qué diligencia nosotros le vamos a poner a lo que es el llamado que Él nos está haciendo? El Señor lo que pide es un abandono total. Yo quiero que veamos los pasajes bíblicos hoy este día, porque tenemos, hermano, la palabra de Dios que es bien paralela a los llamados que Elías hace y que Jesús hace. Vaya conmigo a Lucas 9. Lucas 9:57. Yendo uno, le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos cristianos algunas veces en las oraciones,
Cuando hemos sentido la presencia de Dios, decimos: Señor, te serviré todos los días de mi vida. Y a veces es mentira. A veces solamente lo decimos porque alguien lo dice o porque sentimos bien bonito y esta persona está diciendo: te seguiré. Fíjese que aquí hay 3 personas que supuestamente se encontraron con Jesús, pero a ninguno de ellos tomó. A ninguno de ellos. Veamos nosotros: te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo: ok, espérame. Porque había gente que veía en Jesús solamente un bienestar. Ve, hermano, todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, lo que mira por medio de la fe y de lo espiritual cuando recibe un llamado, no es el bienestar propio, es el bienestar del reino. Elías se iba a ir y tenía que quedar alguien, y no se le está ofreciendo nada. En el Antiguo Testamento, estos profetas, como Eliseo, no tenían a veces ni dónde dormir. No tenían, hermano amado, eran a veces pequeños los espacios cuando fueron a cortar allá madera al Jordán. Vean, Jesús le dice lo mismo y le dice: hey, ¿tú me quieres seguir a mí? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, porque las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen su nido. Pero bueno, si a mí me quieres seguir, yo me quedo donde me da sueño. Donde me agarra la noche, por ahí nos alojamos y ahí nos quedamos. Primero descartado. Diga: primero descartado. ¿Verdad? Porque nosotros estamos ya bien mentalizados humanamente, hermano, pensando siempre en lo material. Eliseo estaba bien, Pedro estaba bien económicamente, pero están dejando todo simple y sencillamente, hermano, por amor al reino de Dios, por amor a las cosas que Dios podía hacer con ellos en esta tierra. Metámonos esa mentalidad. Padres de familia, por amor, escuchen esta palabra este día. No le meta tanto a su hijo la universidad en la cabeza cuando usted lo ve que es bastante impillote. No le meta tanto eso, porque ese muchacho se le puede perder. Ese muchacho mejor métalo a buscar más de Dios. Tráigalo a los ayunos, métalo en la presencia de Dios hasta que la presencia de Dios pueda llegar a su vida. Porque la gente material es todo lo contrario a lo espiritual, todo lo contrario, completamente. Porque está buscando un bienestar, está planeando para el futuro, y el Señor a veces dice: no, deja todo eso y sígueme. Pero no hay valor a veces para hacerlo. Observe. Y aquí le viene, vamos, siga viendo aquí. Viene ahí y Jesús le dijo eso. Otro, ya Jesús dijo a otro: sígueme, sígueme. Las palabras de Jesús es sígueme. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? ¿A cuántos el Señor le ha dicho sígueme? Levanten la mano. ¿A cuántos les ha dicho sígueme, sígueme, sígueme? Ok. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. En otra versión dice: déjame, voy a esperar que primero mi padre muera. Ajá, y si ese viejito duraba unos 20 años más. Si Jesús lo que iba a durar en 3 años y medio en la tierra, para que usted vea. Y lo quería preparar como discípulo para que llevara a cabo lo que el Señor quería. Y le dice: no es como tú digas. Este es el problema, hermano, de la mayoría de nosotros. Todo lo queremos hacer planeado como nosotros queremos. Y cuando viene el Señor, hermano, nosotros despreciamos el llamado de Dios. Nosotros lo dejamos tirado. Nosotros no tenemos ese valor, esa valentía de poder servir al Señor apasionadamente. ¿Y sabe qué? Hermano, le dijo ahí: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok. Segundo, ya vamos a ver otro pasaje. El último es parecido a Eliseo, pero no es igual. Ahorita usted lo va a ver. Aquí viene, le dice también a otro. Jesús le dijo en el 60: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok, ¿a qué lo estaba llamando el Señor? Y tú ve y anuncia, ¿cuál? ¿Cuál, hermano?
Ok, vea lo que lo está llamando. Es decir, aquel quería cuidar de su familia. Aquel quería cuidar de su padre. Pero el Señor estaba haciendo un llamado especial a él. Que yo le aseguro que si así como Jesús lo estaba llamando, Jesús iba a tener cuidado de ese viejito. Quizás iba a estar mejor ese viejito que como el hijo pensaba cuidarlo. Porque cuando Dios llama, Él sabe cómo va a mover todas las piezas. Amén, hermano. ¿Sabe qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y anuncia el evangelio. Mire lo que el Señor nos está llamando como discípulos a nosotros, a que vayamos a anunciar el evangelio. La pregunta, usted seguidor de Jesús, ¿anda anunciando el evangelio? ¿Está saliendo a anunciar el evangelio? Pocos amenes, porque yo sé que los demás no lo están haciendo como se debe de hacer, como se debe de tomar el tiempo para Jesús. Usted no tiene cuentas con Pastor Gerardo Bonilla, usted tiene cuentas con Dios. Y algunos por rebelde, porque piensan mal, ¿verdad? A veces no hacen las cosas como deben de serlas, ¿verdad? Cuando a usted le pregunta el Señor ¿por qué no fuiste al evangelismo? No le vas a salir con tonteras allá. No, es que yo no quería ir porque el pastor Bonilla esto y aquello. No, es porque usted es un haragán. Porque usted verdaderamente no quiere cumplir el llamado que el Señor le está haciendo, ¿verdad? Porque usted no quiere matar esos bueyes y esos yugos que lo tienen atado. Porque hay tremendos yugos que el diablo te ha puesto. Y esos yugos, hoy este día, la palabra viene porque Dios los quiere quebrar. Porque Dios te quiere desatar para que vayas a hacer la obra de Él, gloria a Dios. Y aunque no me quieras decir amén, la palabra de Dios ya se está soltando, gloria a Dios. Y a algunos se les van a reventar esas coyundas, amado hermano. Pero si usted quiere seguir enyugado con el mundo, ese es problema suyo. Yo sé que hoy, hermano, va a estar bueno esto, fíjate. Más que está medio calentito, va a estar bueno esto, ¿verdad? Porque algunos se pegan unas enyugadas con el mundo y no las revientan. Enyugadas con su familia y la ponen primero a la familia que a Dios. Enyugadas con sus amistades y ahí las tienen, amado hermano. ¿Y el reino qué? ¿Qué es el reino? ¿Qué es Jesús? ¿Ah? No, Él siempre te va a hacer el llamado. Él te va a recordar el llamado que Él te ha hecho. Te lo va a recordar una y otra vez por medio de mí, de otro predicador, de quien sea. Pero lo que Dios quiere es que mate los bueyes. Amén. Tremendos torones que tienen uno. Amén. Tan grandes, hay que matarlos, ¿verdad? Hoy este día se le va a dar muerte a esos becerrones. Amén. Ok, ve aquí. Mire el último, bien parecido. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: no. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para entrar. Vea. Bueno, pero Eliseo no hizo lo mismo. Sí, pero a Eliseo le dieron permiso. Usted vea las frases bíblicas, además de que no era que quería solo irse a despedir, sino que se iba a ir y no iba a regresar. Era una excusa que tenía. Eliseo no. Eliseo le dijo a Elías: déjame, voy a ir a besar a mis padres y yo regreso. Y le dijo él: ve y vuelve. El hombre de autoridad le dio permiso. ¿Sabe, hermano? Que si Elías le dice a Eliseo que no vaya a despedirse de sus padres, no va. No hubiera ido. Ese hombre traía en su corazón el deseo de servir a Dios. Ahora, ¿qué más el Señor nos confronta a nosotros? Ahí mismo en Lucas, dele un poquito para adelante, vaya al 14 conmigo. 14, aleluya, gloria a Dios. 25, ¿lo tienen? Grandes multitudes iban con él, grandes multitudes. Y volviéndose le dijo, aquí viene, estos son los yugos que Jesús sabe, ¿ok? Por eso es que la palabra es bien linda, hermano. Estos son los yugos que Jesús sabe que a muchos los atan. Estos son. Y usted dirá: pastor, pero bueno, vamos a analizarlo. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su padre, si no lo ama menos que a mí, ¿verdad? Porque nosotros la excusa que tenemos es que tengo que cuidar la familia. Hermano, todos tenemos la tarea de cuidar la familia, pero todos tenemos la tarea de amar a Dios por encima de todo y tener una gran responsabilidad con Él,
con él. Y le dice ahí, Jesús está diciendo, diga Jesús está diciendo, el que no aborrece a su padre o madre, ¿y qué más dice, hermano? Y mujer. Hay algunos que por la vieja no le sirven a Dios. No se quieren despegar de esa doña, hermano. Y el llamado que Cristo les ha hecho, no la pueden dejar sola ni por un rato. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Ah? Es decir, para servir a Cristo, es decir, usted tiene que amarla. Pedro tenía mujer, tenía y le sirvió a Cristo. Moisés tenía y le servía a Cristo. Entonces cuando nosotros miramos, hermano, le servía a Dios, allá a Moisés, claro, a Cristo. Es lo mismo, ok. Entonces cuando nosotros miramos, dice, a su mujer. Hay algunos por estar enyugados con la vieja no le sirven a Dios. De día y de noche quieren estar esos bárbaros. De verdad, hermano, porque hay gente que así es. Porque tiempo para la mujer, tiempo para los hijos, tiempo todo el tiempo. ¿Y para Dios? ¿Quién le va a servir a Dios? Si solo gente como tú hubiera, ¿quién le va a servir a Dios? Decime, ¿quién le va a servir a Dios? Hay que hacer tiempo para Dios. Hay que hacer tiempo para Dios, ¿verdad? No es que aquí hay mucho trabajo, todos trabajamos. ¿Quién le da de comer a alguien aquí? ¿Quién le da trabajo a otro? No, sí hay que atender todo, pero tenemos que atender el llamado. Dígale al que está a la par, tienes que atender el llamado. Vamos, tóquelo, hermano, tóquelo y diga, tienes que atender el llamado. Tienen miedo ustedes, ¿verdad? Porque quizás ni ustedes están cumpliendo el llamado, ¿verdad? Y le dice ahí, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. ¿Qué dice ahí? Subrayelo. No puede ser mi discípulo. Lo dice Jesús. Lo dice Jesús. No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros, de los que están aquí, que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? ¿Lo están leyendo o no? ¿O es otra versión que yo tengo? Que no renuncia a todo lo que posee, diga, no puede ser mi discípulo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, iglesia? Porque a nosotros nos cuesta hacer sacrificios por Él. Porque todo el tiempo pensamos terrenalmente. Nos cuesta hacer grandes esfuerzos por la obra de Dios. Nos cuesta. Porque ponemos la prioridad nuestra antes que la de Dios. Por eso es que se van escaseando los ministerios. ¿Sabía usted eso? Por eso es que se van escaseando los hombres, los siervos de Dios y las mujeres de Dios. Porque tendemos a tener un gran acomodo. Amén. Tendemos a tener eso, amado hermano. Yo he oído aquí y en el mundo también que hay personas, hermano amado, que si el hombre no está no puede dormir la mujer. Imagínese usted. ¿Cómo ese siervo de Dios se va a consagrar unos 3 días, hermano, de ayuno y de vigilia? Si esa señora, Dios mío, es fuego Pentecostés. Hermano querido, ¿cómo los siervos de Dios se van escaseando, pues? ¿Por qué? Y lo mismo el hombre también. ¿Verdad? Grandes regañadas que le mete a la hermana cuando la hermana se quiere consagrar a Dios. Gran pleitote que le arma cuando la señora quiere buscar de Dios. ¿Verdad? Porque no ha quemado esos yugos. Hay que meter esa carne al asador. Eliseo metió toda la carne de los bueyes para que se quemara, gloria a Dios, y darle, amado hermano, un último despido a la familia de él, gloria al Señor, a los padres, a la familia, a todos los trabajadores, gloria a Dios, y al trabajo, amén, gloria al Señor. Y dijo, yo le voy a servir al Dios de Elías. ¿Alguien le da gloria a Dios hoy este día?